Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de investigación acerca del acoso laboral en Perú. Se ha evidenciado la gran mayoría de quejas o denuncias en el Perú por acoso laboral. Muchos autores han podido escribir sobre esta problemática. Sin embargo, existen varios tipos de investigación, lo cual permite tener una mejor idea de este tema. El acoso laboral o mobbing se entiende como un fenómeno que trata del abuso emocional y las conductas agresivas y hostiles que se ejercen de manera constante entre los compañeros de trabajo. Por eso que queremos llegar con este texto al cambio de ideología de las personas, que el acoso laboral no es un tema común en nuestra sociedad, ya que queremos generar conciencia en todos los aspectos, que es un acto negativo. El acoso laboral es cuando existe una manifestación hacia la víctima de manera verbal, escrita o por gestos. Cabe recalcar las características del acoso como limitar la comunicación, el contacto social, desprestigiar su persona ante sus compañeros, comprometer la salud, etc. Existen varios tipos de acoso laboral, como acoso sexual, violencia física, acoso horizontal, acoso vertical ascendente, acoso vertical descendente, entre otros. Es importante detectar cuanto antes el acoso laboral para evitar cualquier tipo de despido o renuncias voluntarias, afectando su nivel profesional, alterando su puesto de trabajo. Ha existido desde siempre, pero no había un concepto claro del mismo, por lo que era difícil de detectar, de prevenir y sobre todo de defenderse. Situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica. A este acoso se le llama de diferentes maneras, además de acoso laboral o de psicológico. En acepción más generalizada, algunos autores lo llaman acoso moral. Incluso por nuestros tribunales es la de mobbing, que proviene del verbo inglés to mob, que viene a significar una multitud atacando a un individuo. Esta problemática puede traer consecuencias individuales, sociales y organizacionales. En cuanto al entorno social y familiar, se comienzan a presentar tensiones y conflictos, retraimiento de la víctima hacia sus familiares, abandono de sus vínculos sociales, amigos o parejas, estigmación social, aislamiento social, inadaptación social, entre otras consecuencias. En el ámbito organizacional, las principales consecuencias son la disminución de productividad, compromiso y motivación, ausentismo por enfermedad, insatisfacción en el trabajo, mayor rotación del personal, ganas de dejar su puesto de trabajo, costos de producción más elevados y reducción forzada de la jornada laboral. Además, el mobbing también puede tener consecuencias legales y económicas por parte del victimario. Si es comprobada la situación, despido de la empresa, proceso psicológico para los dos y afectación en la hoja de vida para un nuevo empleo. Las consecuencias del acoso laboral, aparte de dificultar el rendimiento laboral, pueden ser muy graves, ya que el objetivo del acosador es derrumbar psicológicamente a su víctima. Por consiguiente, el acoso laboral conlleva a un daño psíquico. Por otro lado, algunas empresas ya cuentan con medidas de prevención para este problema. Fomentar el apoyo entre trabajadores, definir y organizar bien los puestos de trabajo, promover la negociación en el conflicto laboral, garantizar el trato justo entre todos, garantizar respeto, ignorar la personalidad del acosador, entre otros. Son considerados cruciales para la prevención y combate del acoso moral, cuando lo que realmente se pretende es la promoción de relaciones saludables entre los gestores y demás trabajadores en las organizaciones. Ya. Conclusiones. En síntesis, después de haber realizado una investigación sobre el tema de acoso laboral, podemos manifestar que es un problema que no afecta solo en el ámbito laboral al trabajador, sino en su vida personal. Y si esto llega a ser por mucho tiempo
y de manera constante llega a repercutir en la salud mental y física del trabajador. Además, hemos podido identificar que las personas que tienen el valor para denunciar estos casos, en su mayoría no son escuchados o no se le toma la importancia que debería a pesar de estar normado y atentar con los derechos de la persona y trabajador, obligándolos a hacer de manera pública y así puedan ser escuchados. Conclusiones. En síntesis, después de haber realizado una investigación sobre el tema de acoso laboral, podemos manifestar que es un problema que no afecta solo en el ámbito laboral al trabajador, sino también en su vida personal. Y si esto llega a ser por mucho tiempo y de manera constante, llega a repercutir en la salud mental y física del trabajador. Además, hemos podido identificar que las personas que tienen el valor para denunciar estos casos, en su mayoría no son escuchados o no se les toma en serio la importancia que debería, a pesar de estar normado y atentar con los derechos de la persona y trabajador, obligándolos a hacer de manera pública la denuncia y así puedan ser escuchados. A continuación daré una explicación sobre el tema y algunas leyes y derechos que amparan a la víctima involucrada. En la mayoría de centros de trabajo se vive el acoso, se guarda silencio y no se denuncia por el hecho de tener miedo a ser despedido. En casi todos los casos, este acoso no se debe a ningún factor que tenga que ver con el desempeño laboral. Es más, es una discriminación o maltrato hacia el trabajador, ya sea por su apariencia, forma de vestir, forma de hablar o creencias, ignorando que la ley ampara a la víctima de acoso que serán mencionadas a continuación. Primero, el derecho universal fundamental, el cual es el derecho a la intimidad personal y familiar. Segundo, la Convención Americana de Derechos Humanos enuncia que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. También, en la Constitución Peruana Política del Perú, en el inciso 18 y artículo 2, garantiza el derecho de los individuos a mantener reserva de sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, como el acoso moral, el cual incide sobre la intimidad personal y familiar del trabajador, por ser ello un método efectivo para hostigarlo y lesionar su dignidad. Como primer caso tenemos a la abogada del Ministerio de Trabajo que denunció maltrato laboral y hostigamiento. La víctima se llamaba Cecilia Reynoso. Ella mencionó haber sido víctima de sus jefes. En este caso todo inició cuando llegó su nueva jefe inmediata, Cecilia Tello, quien con el paso del tiempo empezó a maltratar a los miembros del equipo de Cecilia, lo cual ella se percató y habló directamente para solucionar el inconveniente que se había generado. A pesar de esto, no obtuvo respuesta alguna, así que fue con su jefe superior, Sergio Quiñones, a que lo pueda solucionar. Y lo que él hizo fue hacer una especie de careo entre ellas, algo que no está permitido. Según el protocolo, se debió ordenar lo que es una investigación administrativa. Como se negaron a esto, le dijeron a Cecilia que rote de área, que cambie de área. Ella también se negó, así que su contrato justamente vencería el 31 de octubre, por lo cual no le renovaron el contrato. Este caso es algo irónico, ya que se trata acerca del Ministerio de Trabajo, que supuestamente debe velar por los derechos del trabajador y protegerlos, lo cual no pasó con Cecilia. Vemos que se cometió acá acoso laboral descendente, ya que fue por parte de sus jefes, y hostigamiento también, al punto de que no le renovaron su contrato de trabajo. El siguiente caso fue en Tumbes, específicamente en el gobierno regional de Tumbes, en el cual se sancionó al gerente general Harold Burgos Herrera por un presunto caso de acoso laboral,
contra una de las trabajadoras de la oficina de comunicaciones. El gerente Harold Burgos fue denunciado y acusado por una trabajadora que vio condicionada su permanencia laboral y la indiferencia que había contra ella. La trabajadora, como pruebas, presentó unas conversaciones de WhatsApp con insinuaciones de índole sexual en las cuales Harold Burgos le faltaba el respeto, insultaba y la amenazaba con su trabajo. Al acusado se le pusieron cargos de evidencias de actos vinculados con el chantaje y la continuidad laboral. Harold Burgos fue quitado de su puesto de gerente y fue reemplazado. La trabajadora denunciante se comunicó con el vicegobernador regional, José Alemán, el cual y culpó al gerente Burgos de condicionar su permanencia laboral a la aceptación de una cita, por lo que le pidió que su puesto en la oficina de comunicaciones sea removido, por lo que él aceptó. En este caso, se observa comportamientos como la discriminación laboral en contra de la trabajadora, la falta de respeto que había hacia ella. También podemos observar las medidas que tomó el gobierno regional de Tumbes y cómo se desarrolló frente a una situación de acoso laboral. El siguiente caso es sobre Fabiola Gutiérrez, una politóloga que sufrió acoso sexual en Cancillería. Ella tiene una carrera sobresaliente en ciencia política y gobierno. Esto comenzó en el año 2016 cuando, bueno, ella comienza sus labores, su jefe inmediato comienza a hostigarla, aprovechándose de los momentos en que ellos trabajaban solos, también mandándole mensajes de texto, invitaciones a comer, a salir. Ella se cansó de esto, por lo cual un día lo encaró y le pidió que parara con esto. Asimismo fue a decírselo a su coordinador y lo que hicieron fue cambiarlo de jefe, cambiarlo de área. Le asignaron un nuevo jefe a Fabiola, lo cual hizo que se repitiera la historia. Fabiola nuevamente sufrió de acoso sexual también en este caso, ya que los mensajes que le llegaban eran muy explícitos. También su segundo jefe lo que hizo fue agregarla a todas sus redes sociales. Bueno, Cecilia ya había tenido antecedentes de esto, así que nuevamente lo reportó con su coordinador y lo cambiaron de área, pero el clima que se había generado ya era un clima muy hostil, no le hacía bien trabajar ahí a Fabiola. Así que lo que ella hizo después de 2 años fue renunciar a su cargo. Ella denunció esto y lo hizo de manera pública, ya que contó que también sus otras compañeras habían pasado por lo mismo. En este caso vemos que ella sufrió acoso sexual, hostigamiento también. Fue un acoso laboral de manera descendente, ya que fue en reiteradas ocasiones y por sus jefes inmediatos. El siguiente caso es en Apurímac, donde el médico pediatra Yemi Medina Alanoca y su padre Roberto Medina Herrera protestaron en el frontis del Hospital Segundo de Salud de Abancay. Ambos acusan a médicos y directivos de este nosocomio por acoso laboral desde el año 2017, en contra del médico fisiatra Roxana Guillén Loaiza, quien trabaja en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital, y a la vez es pareja del médico Medina Alanoca. Jimmy Medina y su padre indicaron que su protesta fue contra Jainor Dávalos Salcaguamán, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Alberto Villegas Cuaresma y José Villegas Altamirano, director de salud en Apurímac, por permitir una serie de abusos en contra de Roxana Guillén Loaiza, incluso cuando se encontraba en periodo de gestación. Jimmy Medina expresó que su pareja ya se había quejado en diferentes oportunidades y los directivos y gerentes habían hecho caso omiso a sus acusaciones, afectando su salud mental. Por su parte, a través de un comunicado, Salud señaló que actualmente Jimmy Medina tiene un proceso administrativo sancionador en etapa de precalificación interpuesta por la Red Asistencial Apurímac por agresión verbal y psicológica contra el jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Jainor Dávalos.
Asimismo, indicó que se ha iniciado un proceso por incumplimiento de funciones contra Roxana Guillén. En este problema no se hizo caso a las acusaciones que se presentaban contra los gerentes y directivos. Al contrario, se sancionaron a Jimmy Medina y por agresión verbal a uno de los directivos de salud y a su pareja Roxana Guillén por incumplimiento de sus funciones. Conclusiones. Después de haber realizado una investigación sobre el tema de acoso laboral, podemos manifestar que es un problema que no afecta solo en el ámbito laboral al trabajador, sino también en su vida personal. Y si esto llega a ser por mucho tiempo y de manera constante, llega a repercutir en la salud mental y física del trabajador. Además, hemos podido identificar que las personas que tienen el valor para denunciar estos casos, en su mayoría no son escuchados o no se les toma la importancia que debería a pesar de estar normado y atentar con los derechos de la persona y trabajador, obligándolos a hacer de manera pública la denuncia y así poder ser escuchados. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o a alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Ya. Bueno, en el video nos muestra que tenemos que tener en cuenta unas recomendaciones, un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugares y tipos de conductas, y dirigirse al comité de convivencia y estar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución en caso de considerarse necesario,
solicitar una atención médica y apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un superior o supervisores o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, se realiza el seguimiento del caso y gracias a las recomendaciones dadas, se logra superar la situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Gracias por su atención.